Gabriel Sevilla es investigador y crítico de artes escénicas. Es doctor en comunicación por la Universidad de Valencia, imparte docencia en el grado de comunicación audiovisual y multimedia en la Escuela Universitaria ERAM de la Universidad de Gerona. Colabora como crítico de teatro en el podcast de Recomana.cat, plataforma de periodistas de artes escénicas de Cataluña. Ha colaborado en las revistas Artes Blai, La Finestra Digital, Entreact y con el diario El Salto. Sus publicaciones, hasta la fecha, comprenden los ámbitos de la crítica textual, la narratología cognitiva, la teoría fílmica y los estudios teatrales. Muchas gracias, Gabriel, bienvenido. Muchas gracias. Bueno, yo quiero empezar agradeciendo infinitamente la invitación a Zabel Castro y al Centro Cultural de España en México, a Mariana Villanueva por toda la labor organizativa y en general a todo el equipo, porque creo que cuando las cosas se hacen bien, y creo que esta semana está maravillosamente organizada, hay que decirlo y hay que agradecerlo. Y porque además una parte de mi optimismo que he defendido estos días tiene que ver, entre otras cosas, con que existan semanas críticas como esta. Es decir, para mí es un lujo que podamos hablar o especular sobre los problemas o los desafíos de la crítica teatral y cultural a lo largo de 4 jornadas, con conferencias, con mesas redondas, con talleres. Verdaderamente creo que es un síntoma de la mala salud de hierro de la que goza la crítica teatral y cultural, que podamos estar hablando de nuestra decadencia o de nuestra vitalidad o nuestros estertores desde estas condiciones óptimas para el diálogo. Bueno, dicho eso, yo quiero hablar de la vida, muerte, resurrección y supervivencia de la crítica teatral, y tengo que empezar con un pequeño matiz o con una pequeña disculpa, y es que revisando la conferencia me he dado cuenta de que el título tendría que ser La crítica teatral en Europa, vida, muerte, resurrección y supervivencia. Sabéis que en España tenemos el dicho de que podrás salir de la aldea, pero la aldea nunca saldrá de ti. Pues bueno, me temo que he traído conmigo la aldea europea, elevando a categoría general lo que no es más que un particularismo. Así que, por favor, leas el título con el gentilicio. La crítica teatral europea, la crítica teatral en Europa, vida, muerte, resurrección y supervivencia, que es básicamente de lo que hablaré aquí. Bueno, dicho eso, mi principal objetivo con esta conferencia era tratar de situar la crítica teatral hoy, en 2024, poniéndola en la perspectiva del tiempo, y en ese recorrido, en esa perspectiva, quería cuestionar lo que son algunos discursos nostálgicos sobre la crítica teatral de los buenos viejos tiempos, ¿no? Como una especie de paraíso perdido del que nos habríamos caído y al que estaríamos añorando volver. Yo tengo una posición más crítica o más escéptica respecto a esa posición nostálgica. En segundo lugar, quisiera también relativizar la muerte posmoderna de la crítica teatral. Creo que llevamos como 50, 60 años oficiando ese funeral, el de la crítica teatral y el de otras tantas cosas, y creo que como todo, tendría que tocar en algún momento a su fin. Yo creo que es una página que podríamos empezar a pasar y asumir que estaríamos en una nueva etapa, que quizá nuestra tarea aquí es definir, pero creo que habríamos pasado ya de esa muerte o del llanto por esa muerte de la vieja crítica teatral. En tercer lugar, quisiera intentar cartografiar o hacer el mapa de lo que serían algunas de las resurrecciones digitales de la crítica teatral en el siglo XXI. Y por último, me gustaría explorar algunas de las vías de supervivencia. Fijaos que ya no digo vida en el sentido pleno de la crítica moderna, sino vías de no extinción, vías de salvamento, tablas de salvación para los que queremos seguir haciendo crítica teatral en el siglo XXI, y me centraré en este caso en un caso de estudio en Recomana, la plataforma de crítica de artes escénicas en Cataluña, donde colaboro, porque creo que Recomana en los últimos años ha experimentado algunos cambios importantes que pueden contribuir al debate sobre las posibles vías de supervivencia de la crítica teatral en estos tiempos. Bueno, para mí todo este recorrido está atravesado por una idea fuerte, por una hipótesis que es la de la destrucción creativa, tal y como la decía
Joseph Schumpeter. Es decir, yo entiendo que desde finales del siglo XX y principios del XXI la crítica teatral estaría en un ciclo de lo que Schumpeter llamaba destrucción creativa. Destrucción porque, por un lado, el proceso de digitalización y de precarización del periodismo estaría matando la vieja crítica teatral en papel, pero al mismo tiempo ese proceso de digitalización y de precarización estaría apuntando a nuevos formatos tecnológicos, a nuevos formatos laborales y a nuevos formatos discursivos donde podríamos seguir ejerciendo la crítica teatral. De manera que para mí hay un equilibrio, navegaríamos entre esas dos aguas destructivas y creadoras, y en ese equilibrio nos encontraríamos ahora, ¿no? Ante esos nuevos formatos que germinan creativamente dentro de una especie de panorama después de la batalla. Bueno, por eso, para poner a prueba esta hipótesis o para ponerla en la perspectiva del tiempo, quería hacer ese recorrido. Empezaré por lo que sería la vida de la crítica teatral en su periodo pleno, ¿no? Los 2 siglos que van, grosso modo, de mediados del XVIII a mediados del XX. Después de eso, la muerte posmoderna o la declaración posmoderna de muerte de la crítica teatral en torno a 1950 o 60, que yo sitúo o amplío hasta la segunda década de 2000, grosso modo. En tercer lugar, la resurrección o resurrecciones digitales de la crítica teatral a partir de esa segunda década del siglo XXI hasta hoy. Y en último lugar, esas perspectivas de supervivencia de hoy en adelante, ¿no? Como perspectivas a futuro. Después de todo ese recorrido, quisiera sacar algunas conclusiones básicas a las que yo he llegado a lo largo de estos años, pensando un poco sobre este recorrido histórico de la crítica teatral, señalar también algunos límites evidentes que creo que tiene una panorámica vista de pájaro, como la que propongo aquí, y apuntar algunas perspectivas, es decir, algunas cuestiones o algunos temas que creo que tendrían que seguir en la conversación pública sobre la crítica teatral en los próximos años. Bueno, antes de nada, tengo que hacer 2 agradecimientos. En primer lugar, a Elisa Díez y a Jordi Bordes, que son compañeros míos en Recomana, que me han facilitado una buena parte de la información que presentaré hoy aquí, hacia el final de la conferencia. Y en segundo lugar, a Liz Perales, que hace crítica de teatro en el Cultural del Español, que es un digital en España, que lleva muchos años ejerciendo la crítica teatral en prensa, pero que también está haciendo un trabajo de investigación académica sobre la crítica teatral en España, y que ha hecho un trabajo final de máster sobre los últimos 40 años de crítica teatral en España. Liz Perales tiene una perspectiva más pesimista, más apocalíptica sobre la crítica teatral. Quiero decir que yo discrepo en ese sentido con ella, pero conste en acta que uno también cita a las personas con las que no está de acuerdo. Quizás es la parte más interesante del debate. Y Liz Perales ha tenido la inmensa generosidad de cederme su material inédito, ¿no? Su investigación que todavía no está publicada, y quiero citar aquí algunas de las conclusiones a las que ella llega, con las que, insisto, yo estoy parcialmente de acuerdo y parcialmente en desacuerdo, pero creo que eso es el interés del debate. Bueno, dicho esto, empiezo con lo que sería ese primer periodo de plenitud vital de la crítica teatral, esos 2 primeros siglos, y me gustaría empezar con un pasaje concreto, un pequeño fragmento audiovisual de El Crítico, que es una obra de Richard Brinsley Sheridan de finales del siglo XVIII. Sheridan era un dramaturgo y un parlamentario liberal, era un Whig, y esto es importante porque creo que es una ideología que marca muy señaladamente esta crítica de los primeros años. Y en El Crítico, Sheridan hacía una parodia de esa primera crítica teatral moderna que se publicaba en prensa, y contraponía, de un lado, en la escena que veremos ahora, el debate entre, por un lado, la crítica ilustrada, que pretendía enseñar al público, enseñar al pueblo a través de los medios de comunicación, a través de la prensa, y, por otro lado, el público o el pueblo que despreciaba a esa crítica teatral, pero que no dejaba de leerla. Y yo creo que el aliciente y la gracia de este debate en esta escena es que el debate se da como una discusión conyugal entre marido y mujer en torno a la mesa del desayuno, tomando el café y con el diario del día en la mano, ese diario donde viene la crítica teatral que escribe el marido y que está intentando defender el marido en esos términos ilustrados, en esos términos paternalistas de decir lo que está bien y lo que está mal, y la importancia de una crítica teatral en prensa que eduque al pueblo. Os pongo el fragmento audiovisual. A ver, aquí está. Mrs. Dangle, it does not signify. I say the Perdón, ¿se oye bien? ¿O sí? stage is the mirror of nature and the actors are the abstract and brief chronicles of the time. And pray, what could a man of sense study better?
Besides, you will not easily persuade me that there is no credit or importance in being at the head of a band of critics. Take upon them to decide for the whole town, whose opinion and patronage all writers solicit, and whose recommendations no manager dares refuse. Ridiculous! Both managers and authors of the least merit laugh at your pretensions. The public is their critic, without whose fair approbation they know no play can rest on the stage, and with whose applause they welcome such attacks as yours, and laugh at the malice of them where they can't at the wit. Very well, madam, very well. Bueno. Creo que vale la pena recuperar este diálogo porque creo que es muy representativo de esa primera crítica teatral. El señor D'Angel le dice a su esposa: señora D'Angel, ¿acaso no tiene importancia si digo que el escenario es el espejo de la naturaleza y que los actores son la crónica breve y abstracta de su época? ¿No? Es una visión muy ilustrada. Y por favor, ¿qué cosa mejor puede estudiar un hombre sensato? Además, no me convencerá fácilmente de que no tenga mérito ni importancia estar a la cabeza de un grupo de críticos que asumen la responsabilidad de decidir por toda la ciudad, cuya opinión y patrocinio solicitan todos los escritores y cuya recomendación no se atreve a rechazar ningún director. Creo que no se puede expresar con más arrogancia el orgullo de ese crítico ilustrado que pretende ejercer el tutelaje de la sociedad que lo lee, ¿no? Y que asume la responsabilidad por toda la ciudad. Qué ridículo, dice la señora D'Angel. Tanto los directores como los autores del menor mérito se ríen de tus pretensiones. El público es su crítico, sin cuya justa aprobación saben que ninguna obra puede mantenerse en el escenario y con cuyo aplauso dan la bienvenida a ataques como los tuyos y se ríen de tu maldad, ya que no pueden reírse de tu ingenio. Muy bien, señora, muy bien. Bueno, pues creo que con esta primera crítica de la crítica teatral moderna se muestra muy claramente hasta qué punto la crítica nace como un debate sobre política, como un debate sobre cultura y sobre todo como un debate entre clases medias, como un debate de la burguesía. Y esto lo explicaba muy bien Hohenthal en la Institución de la Crítica, donde decía que, visto históricamente, el concepto moderno de crítica literaria va íntimamente ligado al ascenso de la esfera pública liberal y burguesa que se produjo a principios del siglo XVIII. El debate literario, que hasta entonces había servido como forma de legitimación de la sociedad cortesana en los salones aristocráticos, se convirtió en el foro que preparó el terreno para el debate político en las clases medias. Yo creo que esta es una clave de esa primera crítica, es decir, una crítica que es literaria, pero que está preparando el foro para una crítica política y sobre todo para una crítica de la burguesía, de las clases medias, ya no de la aristocracia que se había apropiado de esos debates políticos, culturales y sociales. Bueno, con todo esto, creo que se subraya un vínculo clave en esta historia, que es el de la crítica con la ideología. Es decir, creo que resulta muy evidente a lo largo de estos 2 siglos de historia, de mediados del XVIII a mediados del XX, cómo la crítica moderna nace y muere con eso que Lyotard llamaba los metarrelatos, es decir, con los grandes intentos de otorgar algún tipo de sentido a la historia. Y ahí uno ve una crítica que cumple y está muy orgullosa de cumplir una función social muy clara, que es la de una prescripción ética, estética y política, la de decirnos qué es lo que tenemos que pensar, qué es lo correcto, qué es lo moralmente aceptable, qué es lo bello, etc., ¿no? Con lo cual, para todo este periodo, para todo este primer periodo de crítica teatral moderna, podríamos hablar de una crítica que nace con la Ilustración a principios del XVIII, que crece con los metarrelatos del liberalismo y del marxismo a lo largo del XVIII, XIX y principios del XX, y que muere en torno a los años 50 y 60 del siglo XX con la crisis posmoderna. Bueno, esta crítica moderna tiene sus 3 santos padres, Johnson, Diderot y Lessing, que además dan a luz 2 tipos de crítica, y creo que esto es especialmente interesante para el debate que hemos tenido estos días, que es la crítica periodística y la crítica académica, que es interesante que nacen en los mismos años. Es decir, la crítica periodística, la crítica teatral periodística, se entiende o se suele considerar que nace en Inglaterra con las reseñas que publicaba Samuel Johnson en The Rambler, The Idler, The Gentleman's Magazine, mientras que la crítica más académica nacería en esos mismos años con Diderot en Francia y en ese epílogo de la poesía dramática o reflexiones sobre la poesía dramática a su obra El padre de familia,
Y habría un tercer nacimiento híbrido, periodístico, académico, por parte de Lessing con la dramaturgia de Hamburgo. Es decir, una serie de textos que reflexionan sobre el Teatro Nacional de Hamburgo y la dramaturgia del Teatro Nacional de Hamburgo, que en un primer momento se publican en prensa, que después se recopilan como ensayos en un volumen y que pasan de ser literatura periodística a literatura académica. Creo que eso es un puente interesante que se traza, y que han seguido teniendo influencia hasta el siglo XX y XXI. Bertolt Brecht reivindicaba mucho la lectura y las ideas de Lessing en esa segunda mitad del siglo XVIII. Con lo cual, creo que es interesante subrayar ese bilingüismo crítico, ¿no? Y lo hemos estado discutiendo estos días, lo que es la crítica teatral generalista y lo que es la crítica teatral especializada, y cómo ese debate o esa dualidad está en el propio nacimiento dieciochesco de la crítica teatral, con lo cual no estamos inventando nada hoy cuando trazamos esa diferencia. Bueno, a partir de aquí me gustaría leer y comentar algunos pasajes concretos de críticas concretas de los grandes críticos, o algunos de ellos, de este periodo, porque, como se dice, creo que el diablo está en los detalles, y creo que al ir a la textualidad concreta de estas críticas concretas es donde podemos ver de qué hablamos cuando hablamos de la crítica de los buenos viejos tiempos, de esa crítica moderna de la plenitud vital, de esa crítica teatral que muchas veces añoramos. Y empiezo con un pequeño pasaje de Samuel Johnson en The Gentleman's Magazine, literalmente la revista de los caballeros, es decir, pensad, una revista que se publica para educar a aquellos que quisieran ser caballeros en lo que son los buenos gustos literarios y teatrales, las buenas opiniones políticas, las buenas costumbres o maneras, quiero decir, en ese sentido de un crítico cultural que es un crítico social, un crítico total, por así decirlo. Y dice Johnson de Constantine, una tragedia de Philip Francis que se estrenaba en 1754, dice: el autor de Constantine, Philip Francis, ha intentado agitar las pasiones de su público no tanto por medio de las cosas como por medio de las palabras. Su lenguaje resuena por todas partes y en algunos puntos es poético, pero cuando no se hunde en la llaneza, se crece en la indecencia. Quiero decir, hay un moralismo explícito. Uno aquí ve al Johnson Tory, conservador, al Johnson de firmes convicciones anglicanas, que está mezclando la censura estética con la censura moral, ¿no? En ese doble sentido, en ese doble comentario de la crítica literaria y la crítica de costumbres. Si uno salta 100 años adelante y se va a la Francia y al París de Baudelaire, uno ve cómo en Le Figaro, en una carta abierta pero anónima, esto es importante, Baudelaire no se atreve a firmar este texto, de lo que se queja Baudelaire al redactor jefe de Le Figaro es de la politización de Shakespeare en el tercer aniversario del nacimiento de Shakespeare. Y me parece interesante ver cómo Baudelaire, desde el anonimato, plantea esta crítica a unas políticas culturales y teatrales. Dice Baudelaire al señor redactor jefe de Figaro: muy señor mío, el 23 de abril es la fecha en que hasta la misma Finlandia debe, según dicen, celebrar el tercer centenario del nacimiento de Shakespeare. Hablemos un poco del verdadero objetivo de este gran jubileo. Como usted ya sabe, en 1848 se estableció una alianza adúltera entre la escuela literaria de 1830 y la democracia, una alianza monstruosa y extravagante. Olimpio, se refiere a Víctor Hugo, renegó de la famosa doctrina del arte por el arte, y desde entonces él, su familia y sus discípulos no han dejado de predicar al pueblo, de hablar para el pueblo y de mostrarse en toda ocasión los amigos y los patronos asiduos del pueblo, tierno y profundo amor del pueblo. Desde entonces, todo lo que le gusta en literatura ha tomado el color revolucionario y filantrópico. Shakespeare es socialista. Él no lo sospechó jamás, pero importa poco. Cualquier fiesta es buena ocasión para satisfacer la verborrea francesa en provecho de los objetivos siguientes a los cuales el nacimiento de Shakespeare solo servirá de pretexto. Primero, preparar e impulsar el éxito del libro de Víctor Hugo sobre Shakespeare, y segundo, brindar por Dinamarca es lo menos que puede hacerse por Hamlet. Luego, según se les ocurra, brindarán por Jean Valjean, por la abolición de la pena de muerte, por la abolición de la miseria, por la fraternidad universal, en fin, por todas las estupideces propias de este siglo XIX en el que tenemos la fatigosa dicha de vivir. Creo que aquí, con todas las variantes que se quiera respecto a Samuel Johnson, se ve un mínimo denominador común, que es ese crítico que estos días hemos llamado más crítico juez que crítico intérprete, es decir, uno ve a un Baudelaire más preocupado por dar rienda suelta a sus preferencias personales, a sus filias y fobias y a sus demonios, que por intentar explicar o evaluar el sentido que podría tener la recepción de Shakespeare 3 siglos después.
de su nacimiento, ¿no? Se ve ese tono más satírico, más ofensivo, en que se habla de una alianza extravagante, de una alianza adúltera, en que se hacen acusaciones muy fuertes y no necesariamente interpretativas o explicativas en un sentido estético. Si uno salta 60 años adelante, a la República de Weimar, uno encuentra reseñas como la de Herbert Ijering, que defiende exactamente lo contrario de la de Baudelaire, por eso la selecciono. Ijering era un crítico teatral afamado en la época y muy amigo y en la línea de las tesis de Bertolt Brecht, que sostuvo públicamente a través de la prensa un debate con Bela Balas, el teórico sobre todo del cine, también dramaturgo y poeta, sobre las nociones de teatro, partido y revolución, o sobre las relaciones que el teatro podía tener con el objetivo de la revolución, con los partidos políticos, la posibilidad de un teatro partidista e incluso de una crítica teatral partidista. Y dice lo siguiente Herbert Ijering en la prensa berlinesa de los años 20. Dice: la cuestión del valor artístico no la resuelve un dramaturgo revolucionario como Toller. La cuestión del asunto ha sido ya resuelta por Upton Sinclair en un drama, Canto del Patíbulo, o por Leo Lania en su Huelga General. Aquí no es la cuestión decisiva la estética, sino la de la distribución y agrupamiento de la materia dramática, el reconocimiento y sumisión a la tendencia objetiva. En ese sentido, puede haber teatro partidista, cuya ventaja consiste en penetrar en todas las capas sociales. El favorecer ese surgimiento del teatro partidista es la política de la crítica teatral para hacer que se convierta en teatro mundial, cuya política abarque toda la humanidad. Creo que aquí se ve claramente cómo alienta o cómo subyace el metarrelato marxista, esa intención de crear un teatro que abarque toda la humanidad, un teatro que penetre todas las capas sociales y un teatro que, vinculado al partido, tendría que estar apoyado por una crítica teatral igualmente partidista. Esto quizá hoy nos resulta impensable, salvo en esta perspectiva arqueológica, pero creo que es una ilustración más de esa crítica teatral moderna que va unida a las grandes ideologías, que va unida a los metarrelatos de una manera que hoy en día nos resultaría, no sé si anacrónica, inconcebible o extemporánea. Y por último, en el rápido repaso a estos buenos viejos tiempos, quería rescatar una reseña de Alexander Woollcott, es la única no europea que citaré, una reseña de Woollcott en el New Yorker. Sabéis que Alexander Woollcott es probablemente la gran figura del crítico como estrella mediática, fue inmortalizado en esta película, El hombre que vino a cenar, que era ese crítico teatral como crítico cultural, como crítico social, como crítico político, o sea, el comentarista total. El que hablaba para los medios de comunicación, para la radio, y al que se le pedía su opinión básicamente a propósito de todo, ¿no? Ese crítico que hubiera podido encarnar Oscar Wilde a principios del siglo XIX, que tenía capacidad intelectual para opinar con cierto sentido, con cierta elegancia, con cierto ingenio a propósito de casi cualquier cosa. Woollcott recopiló muchas de sus reseñas en este libro, Mientras arde Roma, y quería recuperar la textualidad concreta, pasajes concretos de la reseña absolutamente demoledora que le hizo a Electra le sienta bien el luto, de O'Neill, que se estrenó en 1931. Woollcott lo reseña a principios de 1932, en febrero, y creo que es interesante ver cómo articula Woollcott esta reseña de auténtica demolición de O'Neill, que plantea como una crónica imaginaria, como una crónica de abierto tono satírico, y yo diría que como una crónica de abiertos dejos machistas, y os planteo el texto para que lo podáis valorar. Dice Woollcott: quiero hacer aquí la crónica de la aventura de un hombre. Es un dramaturgo de considerable reputación que deambulaba por Nueva York el pasado otoño después de una prolongada ausencia en lejanos lugares. En un gesto temerario le propone una noche en el teatro a una mujer que aprecia porque tiene cabellos rubios, una frente serena y la consoladora costumbre de ser silenciosa. Confiado, dejó que ella eligiera la obra y se quedó bastante asombrado cuando ella propuso a Electra le sienta bien el luto. Le consternó por su convicción profunda de que O'Neill era un considerable troglodita. Honesto, directo, torpe, sin sentido del humor y sin suficiente conocimiento del corazón humano para manejar los temas que sus refinadas ambiciones le llevaban a abordar. Para él, las largas y vacilantes escenas entre el hermano y la hermana, de la obra de O'Neill, tenían el aire atontado de un combate de boxeo en sus últimos asaltos. Le ponían ansioso, el cuello de la camisa le apretaba, le parecía que el mundo tenía que estar volviéndose loco. No podía ser verdad que nadie, en ningún sitio, pudiera considerar bueno ese lloriqueo. Se volvió hacia su invitada para intercambiar una mirada de simpatía y lo que vio le paró el corazón. Allá estaba ella, mirando fijamente el escenario, entreabriendo los labios, totalmente absorta. Él la miró incrédulo.
podía ser, tenía que ser, que se equivocara. O'Neill, después de todo, sabía lo que se hacía. Y entonces ella, al notar que él la miraba, se inclinó para susurrar una pregunta en su oído, en su encantado oído, en su radiante oído. «¿Por casualidad no sabrás», preguntó ella, «si tienen cocinillas en el Beverly Wilshire, un hotel de lujo de la época?» Confesando que mis propios pensamientos vagaban más allá del Beverly Wilshire durante varios pasajes de Electra le sienta bien el luto, debo añadir que vi la obra mientras era apáticamente representada por la 150 vez ante un público tan bronquítico que los furiosos actores sin duda sentían que el único pecado real que los Manon habían cometido era construir su mansión de columnas al borde de una charca de ranas. Algunos actores se movían por los profundos baches de la obra como atontados maniquíes de una tienda de ropa. Programar esta tragedia con la misma compañía 6 veces por semana durante 20 semanas es parte de la locura suicida del teatro de nuestra tierra y de nuestro tiempo. Bueno, creo que sin necesidad de entrar en más comentarios sobre el texto de Woolcott, podemos extraer unas ciertas conclusiones, hacer un cierto balance general sobre la crítica teatral moderna. Insisto, he hecho un muestrario altamente selectivo, se podrían añadir muchos más nombres, el de Oscar Wilde, el de Kenneth Tynan, el de Walter Benjamin, Edmund Wilson, cabrían muchos más, pero creo que podemos extraer ya algunas conclusiones generales sobre el conjunto. La primera es que es una crítica de clarísimo sesgo masculino, blanco y europeo norteamericano, y creo que esto en la propia panoplia de los retratos ya se advierte. Y esto lo dice un crítico europeo y blanco. Quiero decir que no tengo yo ningún problema con esos rasgos en particular, pero me parece que el patrón dominante y los sesgos que se derivan de ese patrón dominante son dignos de ser subrayados, ¿no? Hay una tendencia que claramente se impone. Además, creo que es interesante que es una crítica explícitamente ideológica, en ese sentido del auge de los metarrelatos, cuando no abiertamente prejuiciosa, es decir, es una crítica que plantea muy abiertamente las filias y fobias del crítico y que además, y en esa línea y en ese sentido, mezcla muchas veces el análisis estético con una crítica, una sátira moral y de costumbres, algo que nosotros consideraríamos muy poco riguroso, muy poco científico o muy poco interpretativo y más propio del crítico juez sumarísimo y lapidario. Creo, en cualquier caso, que es una crítica que indudablemente está compuesta por grandes nombres y que ha hecho grandes aportaciones, tanto académicas como periodísticas. Quiero decir que no seré yo quien le reste mérito en importancia. Creo que es una crítica a la que tenemos que volver y creo que es una crítica que hay que historizar, pero creo, echando la vista atrás y sobre todo entrando en el detalle concreto de esas críticas en concreto, que es una crítica que no es necesariamente viable o que no es necesariamente deseable en el siglo XXI, es decir, que no podemos reeditar con una cierta literalidad, como a veces podrían hacer pensar los discursos más nostálgicos o de añoranza de aquellos años. Bueno, terminado el balance de esta primera etapa de plenitud vital, quería pasar a la muerte posmoderna de la crítica teatral, y creo que aquí hay una obra, una película que la sintomatiza mejor que ninguna otra, que es Theatre of Blood, que en España se tradujo como Matar o no matar, este es el problema. No entraré a valorar las traducciones de los traductores audiovisuales en España. Es una comedia de terror sobre la muerte literal de la crítica teatral en aquellos años, donde un actor de teatro, Edward Lionheart, que está interpretado por Vincent Price, que quizá es el rostro más célebre del cine de terror de aquellos años en Estados Unidos. Este actor teatral, Edward Lionheart, asesina uno a uno a los críticos que le hicieron malas reseñas, utilizando las tragedias de Shakespeare como parámetro homicida. ¿De acuerdo? Asesina al modo de Otelo, asesina al modo del Mercader de Venecia o asesina, que es la escena que quiero mostraros, al modo de Troilo y Crésida, mostrándonos cómo un crítico, Héctor Snipe, aparece muerto a la manera de Héctor en Troilo y Crésida. Fijaos la mala fe, fijaos la ironía de que el crítico asesinado se llame Héctor, como el Héctor de la Ilíada que aparece en la versión de Shakespeare, y se apellida Snipe, que sabéis que en inglés es tanto disparar como criticar, de manera que Héctor, el que critica, es asesinado como Héctor por el mismo hecho de criticar. Vamos a verlo, el breve pasaje, y si os parece comentamos.
Sí, Héctor Snipe. Un crítico. Sí. Sí, esperábamos que asistiera al duelo. George Maxwell, Héctor Snipe, los dos muertos. Y los dos críticos. ¿Por qué? ¿Quién les odia tanto como para matar a dos de su círculo? Los críticos solemos tener enemigos, inspector. Digamos que son gajes del oficio. Pero, amigo mío, no creo que empiecen a matar gente por hacer críticas adversas, ¿verdad? ¿Y por qué no? Una comedia fracasa. Directores, autores, actores, carreras arruinadas. Hay muchos motivos para ello, a mi modo de ver. Inspector, ¿quiere decir que algún lunático del teatro intenta matarnos a todos? Desde luego, es una posibilidad. Bueno. Creo que una película como Theatre of Blood muestra a través de este humor negro, de la muerte literal de la crítica teatral, un síntoma muy de época, que es ese pesimismo posmoderno, que para mí queda retratado mejor que por nadie por Fredric Jameson en su celebérrimo ensayo El posmodernismo o la lógica cultural del capitalismo tardío. Fredric Jameson además murió hace pocos meses. Y creo que en pasajes como este lo explica muy bien. Fijaos que esto está escrito en 1984. Y ya entonces, dice Jameson, los últimos años se han caracterizado por un milenarismo invertido en el que las premoniciones del futuro, catastróficas o redentoras, se han sustituido por la sensación de final de esto o aquello. Final de la ideología, del arte o de las clases sociales, la crisis del leninismo, 1984, de la socialdemocracia o del estado de bienestar. En conjunto, quizá todo esto constituya lo que cada vez con más frecuencia se llama posmodernidad. La cuestión de su existencia depende de la hipótesis de una ruptura radical o coupure que suele localizarse a finales de los años 50 o principios de los 60. Bueno, yo creo que esta sensación de final en la crítica teatral son tres finales o tres muertes. Una primera muy clara, la muerte ideológica, que mencionaba antes, la crisis de los metarrelatos de los que hablaba Lyotard, es decir, en el momento en que la ilustración o una cierta idea de ilustración entra en crisis, el liberalismo entra en crisis, el marxismo entra en crisis, estas críticas teatrales ya no tienen a sus espaldas esta gran explicación de la historia y de la cultura que podían tener antes. Hay también una muerte estética, en este caso creo que la explica muy bien Lehmann en el teatro postdramático, una crisis del drama moderno. Aquí es una crisis del teatro, no inicialmente de la crítica, pero en el momento en que la crítica se ve incapacitada de explicar esas nuevas formas teatrales, se ve arrastrada con la crisis del drama moderno. Y creo que junto a la muerte ideológica y a la muerte estética hay una muerte o muertes económicas hacia finales del 20 y principios del 21, a finales del 20, en torno a los 70, con la crisis del petróleo y la masificación de los nuevos medios de comunicación, de la televisión sobre todo. Creo que la película que para mí mejor sintomatiza esto es Network, de Sidney Lumet, que supongo que conoceréis, donde se muestra esta crisis conjunta de lo económico y de lo cultural. Y a principios del 21, la digitalización de los medios y de la prensa y la crisis económica de la gran recesión en torno a 2008-2010, que también supone un mazazo para la prensa, que pasa a digitalizarse, aunque solo sea por el abaratamiento de costes que eso supone. Bueno, en estos años y en esta estela surgen muchas críticas de la crítica, tanto desde el ámbito de la creación dramatúrgica, en el caso de David Mamet, como en el caso de la crítica, historia y teoría del teatro, como Patrice Pavie, que creo que vale la pena recuperar en algunos de sus pasajes porque muestran la dureza y la convicción con que se da por muerta la crítica en estos años y además de manera muy explícita y muy descarnada. Fijaos que David Mamet hablaba directamente de una crítica corrupta y lo decía en una disertación ante un congreso de críticos teatrales norteamericanos. Es decir, lo invitan al congreso y Mamet llama a los críticos corruptos directamente a la cara. Les dice: si vuestra obra depende de parabienes y apoyos externos, estáis siendo controlados. Vuestra vida no os pertenece. Como queda demostrado en ese instante enfermizo, en que debéis cumplir un plazo de entrega y nada tenéis en absoluto que decir, y no pensáis qué debo decir de esta obra, sino qué podría ser aceptable o ingenioso u original. Amad al teatro y aprended sobre él y esforzaos por mejorarlo y por crearos una profesión nueva. La profesión de crítico teatral está corrompida, pero vosotros no tenéis por qué corromperos. Creo que más duro que esto, en el 78, ante un congreso de críticos teatrales, es difícil.
20 años después, Patrice Pavy, en su famoso Diccionario del Teatro, que creo que habremos consultado todos, en la entrada de crítica teatral también hace un diagnóstico enormemente pesimista, pero creo que más completo, con más facetas. Dice Pavy: estamos ya muy lejos de la crítica apasionada de fines del siglo XIX, cuando Faguet, Sarcy o Lemaitre disponían de un espacio considerable para proclamar su entusiasmo, su furor, y aderezaban su argumentación con los chismes y escándalos de la vida teatral. Hoy la crítica ha quedado limitada en su importancia, su legitimidad y su impacto sobre el éxito de un espectáculo. Desde principios de siglo, el espacio de la sección teatral ha disminuido considerablemente, lo cual complica el análisis y la evaluación. Hoy puede observarse una apertura hacia la experimentación, pero también una cierta sensación de encontrarse inerme para describir un espectáculo y una cierta desconfianza hacia la teoría y las ciencias humanas que están dispuestas a prestar sus servicios en análisis del espectáculo. De manera que Pavy no solo se refiere a esa pérdida de espacio en los medios convencionales, sino a una crisis del propio teatro, la apertura a la experimentación que dejaría inerme a la crítica para describir, para explicar el espectáculo. Y además se refiere a una desconfianza hacia la teoría y hacia las ciencias humanas. Es decir, con esa crítica inerme, lo que está diciendo Pavy de una manera muy elegante y muy diplomática es que la crítica se encontraría en una situación casi de indigencia intelectual, de no tener recursos o armas para explicar ese nuevo teatro abierto a la experimentación que se estaría encontrando en los escenarios. Si saltamos 20 años adelante, tenemos el diagnóstico que os comentaba antes de Liz Perales, que escribe desde hace años crítica en el Cultural del Español, que hace también investigación académica sobre la propia crítica teatral y que habla de una crítica teatral en declive, en el caso de España, desde los años 80 hasta 2020, en un diagnóstico relativamente más pesimista del que yo haría, pero creo que enormemente interesante e informado, porque, insisto, Liz Perales tiene esa doble perspectiva, la periodística y la académica. Y las conclusiones de Liz Perales son estas. Dice: la crítica teatral clásica, que en un tiempo fue un género influyente entre los aficionados al teatro y entre la profesión artística, a partir de 2005, en España, ha ido perdiendo su presencia en los diarios impresos madrileños a consecuencia del desarrollo de Internet y del periodismo digital, pero también de un teatro cada vez más periclitado. Entre las causas del declive, 1, la crisis de la prensa debido a Internet. 2, la pérdida de influencia y profesionalidad. 3, la creciente intervención del Estado en las artes escénicas. Y 4, la pérdida del juicio estético en el mundo cultural. Como veis, aquí se mezcla un poco la crisis del propio periodismo por su digitalización con lo que Liz Perales entiende como una crisis del teatro. En este sentido está más en la línea de Patrice Pavy. Añade una variable que a mí me parece interesante, que es la de la creciente intervención del Estado en las artes escénicas. Yo aquí discrepo, yo no creo que sea un problema que haya más inversión pública en el teatro. Liz Perales hace una crítica más en una línea liberal, pero sea como fuere, creo que es interesante ver los puntos comunes 20 años después de Pavy, 40 años después de Mamet, respecto a ese diagnóstico más bien fúnebre sobre la crítica teatral, es decir, el consenso en cuanto a ese largo funeral posmoderno que os decía de la crítica teatral, que duraría 50-60 años, ¿no? Desde los años 50-60 del siglo XX hasta, grosso modo, la primera segunda década del siglo XXI. A partir de aquí, quizá los más optimistas empezamos a hablar de resurrección o resurrecciones digitales de la crítica teatral, que tienen que ver justamente con eso, con un proceso de digitalización que abarca otros muchos ámbitos y que tiene una cronología, yo creo que muy clara y muy de todos conocida. Es decir, sabéis que en torno a los 90 se produce ese nacimiento de la llamada web 1.0 con aquella famosa primera conexión de Tim Berners-Lee en el Centro Europeo de Investigación Nuclear, el CERN, en la ciudad de Ginebra, en la Navidad del año 90, cuando se hace la primera conexión con el protocolo de las WW y nace oficialmente el Internet que hoy conocemos como Internet, ¿no? Ese Internet heredero de los experimentos del ARPANET bajo la Guerra Fría, etcétera. A partir de 2000 nace la web 2.0, la de los llamados prosumidores, con los blogs, las redes sociales, las plataformas, que en una muy buena medida sigue vigente hoy. Hay quien habla de web 3.0 y 4.0, pero creo que todavía queda la inercia de lo que se inauguró a principios del 21. Y en torno a la segunda década de 2000 ya entramos con esa gran crisis económica de la gran recesión, la crisis del periodismo en papel y el auge de unos medios digitales que están en auge porque son más baratos de producir, porque ante la caída del papel, la digitalización del periodismo precariza, es cierto, pero también permite un abaratamiento de costes.
En 2020 tenemos el confinamiento por la pandemia global del COVID-19, que supone un salto cualitativo en los hábitos de consumo digital y que dan un nuevo empujón a la digitalización de tantas otras cosas y de la crítica teatral en particular. Y yo creo que esta digitalización muestra muy claro lo que os decía al principio sobre esa hipótesis de la destrucción creativa. Es decir, hay un elemento indudable de creatividad en esa revolución tecnológica de esos años, pero indudablemente también hay elementos o componentes de destrucción. Las dos crisis económicas, la de 2008 y 2020, creo que son situaciones clarísimamente destructivas, y el confinamiento por la pandemia del COVID-19 también es un hecho enormemente traumático y enormemente destructivo a nivel social, ¿no? Por el encierro que supone y la imposibilidad de tener una vida social y cultural como la habíamos tenido hasta entonces. De todo eso surge una nueva crítica digital que se expande en redes sociales, que se expande en plataformas digitales, que se expande en nuevos medios nativos digitales, en blogs y en webs especializadas, y en esos mismos años coincide con un relevo generacional por la muerte, sea biológica o profesional, quiero decir por el fallecimiento o jubilación, de las grandes figuras de la crítica autoritaria o autorizada, ¿no? Con este pequeño matiz respecto a lo que consideramos una figura digna de respeto y consulta, o aquel crítico juez que condenaba o ensalzaba a su gusto. Y en tercer lugar, hay una línea que a mí me resulta muy sintomática y muy interesante de analizar, que de hecho hemos apuntado en algunas de las mesas redondas estos días, que es la resurrección de la crítica en algunas polémicas. La resurrección de la crítica cuando se habla del lobbying a la crítica, y aquí quiero citar un caso que me parece muy interesante, la resurrección de la crítica cuando se ve insultada por algunos artistas, y creo que esto también, más allá de la polémica y de lo que tenga de vergonzante o vergonzoso, es sintomático, las agresiones incluso a la crítica, los vetos a la crítica, creo que todo eso traza una sintomatología respecto a un cierto resurgir de la figura del crítico, incluso desde el punto de vista de los artistas. Bueno, respecto a los nuevos formatos digitales, muy brevemente, creo que el hecho más significativo es el auge de los formatos orales. Es decir, de pronto, con las nuevas tecnologías digitales tenemos un auge de la crítica hablada, sea en el formato de la videoreseña de formato largo, en YouTube, en formato breve, en Instagram o TikTok, o de lo que podríamos llamar las audioreseñas, es decir, la reseña en podcast, en un Spotify, en un iVoox o en cualquier otra plataforma digital. Creo que pocas veces antes en la historia habíamos visto tanta reseña hablada, un auge de la oralidad en lo que se refería al comentario de un espectáculo teatral. Y en cuanto a la crítica escrita, creo que aquí se da una bifurcación o un desgarro entre la escala micro y la macro. Es decir, de pronto tenemos las microreseñas en redes de microblogging, como X, la antigua Twitter, pero también volvemos a una cierta macroreseña, a recuperar ese antiguo espacio perdido por el que habíamos llorado tantas veces, la pérdida de espacio en los medios de comunicación, como lo señalaba Patrice Pavy. En los nuevos medios nativos digitales, yo aquí os cito dos de mi entorno más inmediato. Núvol es un digital cultural en Cataluña que se permite esas reseñas más largas, pero también de ámbito nacional, pero de sede en Madrid. El diario.es también tiene reseñas que pueden alcanzar las 1.500, 2.000 palabras fácilmente. Blogs que creo que son bastante consultados también en el entorno madrileño, el de Critilo, yo lo consulto bastante y lo recomiendo mucho, creo que vale la pena, o webs especializadas como Recomana, donde yo mismo colaboro y os comentaré después, donde yo mismo me he podido permitir reseñas de entre 1.500 y 2.000 palabras sin que nadie me pusiera ninguna cortapisa. Y todo esto va desde los medios nativos digitales que puedan tener más proyección hasta los blogs o webs especializadas que tienen obviamente un público más pequeño o más especializado. Bueno, en cuanto al relevo generacional, creo que los casos son muchos. En España y en Madrid, la muerte de Eduardo Aro Teclen a principios del siglo XXI, de esta ya puede hacer 20 años, pero Aro Teclen fue uno de los críticos estrella de la crítica madrileña y española en El País, que es el diario generalista más leído de España. La jubilación de Marcos Ordóñez a finales de 2021, con el cual creo que desapareció ya la figura del crítico que pudiera vivir de la crítica teatral. En Barcelona también en los últimos años se ha producido la jubilación de Joan de Sagarra, que era un clásico de nuestra crítica, o la muerte de Joan Anton Benach este mismo año.
Pero en Nueva York, por ejemplo, se ha producido la jubilación de Ben Brantley hace muy poquito, o en Londres, en The Guardian, yo creo que ha habido una sustitución muy interesante de Michael Billington, que afortunadamente continúa en activo, pero que ya no coordina la sección de artes escénicas, que ha pasado a ser coordinada por Arif Akbar, que es una mujer, que es joven, está en torno a la treintena, y que es británica de origen pakistaní, con lo cual creo que rompe todos los clichés del viejo crítico, hombre, blanco y anglosajón por los cuatro costados. Creo que todo eso está cambiando y está produciendo relevos generacionales que de alguna manera empujan también a otras maneras de enfocar la crítica. Y en cuanto a las polémicas, en lo que tienen de sintomático, quiero decir, más allá del morbo, del humor que se pueda extraer de ellas, me gustaría citar algunas porque creo que son significativas de ese auge de la crítica en su periodo digital. La primera que quería subrayar es la del lobbying a la crítica, que para mí es la más interesante de todas, que es la que señalaba Mark Fisher, nada que ver, os decía hace unos días, con el Mark Fisher del realismo capitalista. Es un crítico en The Guardian que reseñaba un espectáculo, Attachment, The Late Show, donde hablaba de las estrategias de lobbying que practican muchas compañías en el Festival Fringe de Edimburgo, y habían llegado al punto en que una de las compañías había escenificado el propio lobbying a la crítica. Había hecho una obra para hablar de cómo las compañías de teatro hacen lobbying a los críticos de teatro. Entonces, dice Fisher de este espectáculo adjunto, el espectáculo de la sanguijuela. Dice, entre las compañías del Fringe, del Festival de Edimburgo, han estado circulando consejos sobre cómo atraer a los críticos de teatro. La idea es desenterrar algún artículo que el crítico escribiera y decirle qué bueno era antes de presentarle tu propio espectáculo. Como alguien que recibe esos emails, no sé cómo esperan que las compañías reaccionen. Debería estar halagado, intrigado o sorprendido por la coincidencia de que una obra que vi una vez tenga algo en común con una obra que quieren que vea. Lo gracioso es que el Kids Theatre de Stockport, que es una compañía de Manchester, ha llevado la idea al siguiente nivel. Adjunto, el espectáculo de la sanguijuela es una graciosa farsa sobre una compañía de teatro cuyos actores están tan agradecidos al crítico más influyente del mundo, Bob el Sanguijuela, que han diseñado un espectáculo para él. Revisando las antiguas reseñas de Bob, han comprendido que le gustan la sangre, las comedias románticas, Los Miserables, el metateatro y Gandhi, y le ofrecen todas esas cosas en una misma producción. Adjunto, el espectáculo de la sanguijuela es divertida y caótica, te desafía a tomarla en serio, pero identifica la actitud paradójica de la industria hacia los críticos. Bob es al mismo tiempo una sanguijuela que chupa la sangre del teatro y un supuesto salvador cuya opinión es valorada por los artistas. Los actores están indecisos entre el impulso simultáneo de matar y de halagar. Es decir, hemos ganado algo respecto al Theatre of Blood de Vincent Price, donde el impulso era simplemente el de matar. Aquí se mueve en la disyuntiva entre el asesinato y el halago, pero creo que muestra, con todo el humor que se quiera, pero de una manera que a mí me resultó francamente inquietante al leerlo, yo esto no lo he experimentado nunca, hasta qué punto pueden estar desarrolladas las estrategias de lobbying que vemos generalmente, que no vemos generalmente porque están entre bastidores, para intentar seducir al crítico, lo cual delata de esta manera un tanto patológica el nuevo foco que se está poniendo sobre la figura del crítico, por lo menos desde el lado de los artistas. En el ámbito de los insultos, esto ya lo comentamos en la mesa redonda del primer día, los ejemplos más señalados han sido los últimos años. Angélica Lidl, que en 2022 en Caridad insultó a la crítica española, este mismo 2024 en Diamond, el funeral de Bergman, insultó a la crítica francesa. Yo creo que esto tuvo más repercusión todavía porque un crítico francés, Stéphane Capron, demandó a Angélica Lidl, la llevó a los tribunales para exigirle que retirara su nombre de la obra teatral. De hecho, cuando la vimos en el Festival Grec en Barcelona, Angélica Lidl mostró en pantalla la propia prohibición. Dijo, no puedo mostrar esto porque me lo han prohibido. Creo que esto es una reacción totalmente desafortunada del crítico. Por una vez, no seré yo quien defienda la posición del crítico, pero más allá de la polémica, creo que denota de esta manera un tanto estrambótica ese nuevo foco que algunos artistas están poniendo sobre la crítica teatral. No es llamativo que para estar supuestamente muerta, la crítica teatral esté recibiendo estas atenciones desde el propio escenario. Otro de los ejemplos que creo que comentamos el año pasado fue la de una agresión directamente física de un director de ballet en Alemania, Marco Gecke, que atacó a una crítica del Frankfurter Allgemeine Zeitung por una mala reseña, donde la reseña decía
que al ver la obra de Goeke uno se siente alternativamente enloquecido y muerto de aburrimiento. Estaremos de acuerdo en que la reseña es negativa, pero creo que no es para tanto como para un ataque físico. Goeke se amparaba en que otros muchos artistas estaban hartos de esta crítica, otros muchos consideraban que había podido perjudicar a su carrera. Sea como sea, es una segunda manera, patológica si se quiere, de mostrar ese foco de algunos artistas hacia la crítica. Y el tercer último ejemplo, también lo comentábamos hace unos días, es el de los vetos a la crítica. Este nos ocurrió en Cataluña y en Barcelona, cuando un actor, productor y director de escena, Ángel Llàcer, dejó sin invitaciones a la crítica teatral catalana para su versión de The Producers, el musical de Mel Brooks. Y Ángel Llàcer se excusaba en lo siguiente, decía: los críticos dicen y opinan, siempre me sabe mal porque no entienden nada. Lo que nosotros hacemos es para sentir, no para opinar. Y con el argumento de que era para sentir y no para opinar, dejó específicamente sin invitaciones no al periodismo en general, sino a la crítica en particular. La prensa, que no hacía críticas, sí que tenía las invitaciones. Evidentemente, un crítico frente a esto puede pagarse la entrada y reseñar igual, pero supone una humillación profesional tener que pagar por hacer tu trabajo. Y a raíz de esto surgió una polémica que además tuvo una amplia difusión en redes, que llevó pues a las clásicas reflexiones sobre lo que es la función del crítico, sobre la capacidad o no del crítico de perjudicar o favorecer un espectáculo, etc. Creo que de una manera más se pone ese foco sobre la crítica. De manera que, para recapitular un poco sobre este periodo, yo creo que en este último año, en estos últimos años, se ha producido un cierto regreso de la figura del crítico teatral. Es decir, os pongo aquí una película del año pasado, The Critic, protagonizada por Ian McKellen, que está basada en la novela de Anthony Quinn, Curtain Call, que se refiere a un crítico teatral. La de Ian McKellen yo todavía no la he visto, pero entiendo que la ha trasladado a un crítico de cine, pero la novela en la que se basa habla de un crítico de teatro. También el año pasado, y reseñado en The Guardian, se publicó esta novela, Here in the Dark, de Alexis Solowsky, que tiene como protagonista un crítico teatral dentro de un thriller que supuestamente tendría que resolver un misterio. El año pasado se hizo una película sobre el crítico de cine, Carlos Bollero, en España. Tarantino ya ha anunciado que su próxima y última película tendrá que ver con la crítica de cine. Quiero decir que por una serie de coincidencias, y para mí muy sintomáticamente, se está volviendo a poner en un cierto primer plano a la figura del crítico, con lo cual yo creo que no es que sea probatorio de nada, pero sí que da a entender un cierto resurgimiento de esa figura, quizá en los nuevos formatos y modalidades de crítica digital. Bueno, dicho todo esto, paso ya a lo que serían las perspectivas de supervivencia, a lo que podríamos hacer, quizá no para recuperar una vida plena, como en los buenos viejos tiempos, pero sí para intentar no extinguirnos, ¿no? Para agarrarnos a alguna tabla de salvación en medio del naufragio. Aquí creo que la crítica enfrenta tres desafíos. El tecnológico es evidente, los nuevos formatos digitales yo creo que es un desafío que tenemos más asumido, superado. Yo, como decíamos en la mesa redonda el otro día, creo que aquí ya hablamos de una crítica teatral dentro de los formatos digitales, no tanto frente a, pero en el caso de la inteligencia artificial generativa y cognitiva, ahí sí que creo que tenemos un gran debate, una gran batalla por delante que se tendrá que ir desarrollando y verificando en los próximos años. Hay un segundo desafío, el laboral, que para mí es clave y que pasa sobre todo por la precariedad de la crítica, por la explotación y autoexplotación. Creo que esto hay que decirlo. Muchos de los que hacemos crítica teatral creo que hemos descubierto que el jefe más despiadado que podíamos tener éramos nosotros mismos. Nadie nos ha exigido tanto por tan poco como nosotros mismos en ese entusiasmo autoexplotador. Y todo eso lleva a una cuestión de fondo que es el de la independencia económica de la crítica teatral, es decir, cómo podemos hacer para sufragar esa crítica y que siga adelante sin caer en conflictos de intereses o en un trabajo más de ONG que verdaderamente de profesionalización. Y en tercer lugar, el desafío discursivo, que creo que pasa por nuevas formas y nuevos fondos. Es decir, creo que están surgiendo pues, esas críticas habladas, las críticas performativas de las que hemos hablado en los últimos días, las microcríticas, nuevas modalidades de reseña que tendríamos que explorar y que considerar, en las que tendríamos que curtirnos.
Y también nuevos fondos que para mí tienen que ver sobre todo con recuperar esa perspectiva ideológica que señalaba respecto a la crítica moderna de los buenos viejos tiempos en el ámbito generalista. Y esto para mí es importante porque nadie echaría de menos una perspectiva ideológica en el ámbito de la crítica académica. Creo que ahí la tenemos bien trabajada, se puede trabajar siempre más, pero creo que ahí la tenemos ganada. Ahora, en el ámbito de una crítica generalista, en el ámbito de una crítica en prensa, en redes, creo que una crítica informadamente feminista, una crítica informadamente postcolonial, una crítica informadamente queer, para poder valorar muchos de los espectáculos que nos encontramos, todavía es un reto en cuanto a nuevos fondos que tendríamos que afrontar y que superar. Bueno, dicho todo esto, el caso de estudio que os quería plantear es el de Recomana, que, como os decía, es una plataforma de crítica de artes escénicas en Cataluña, en la que yo mismo colaboro. Se creó en 2013 en plena gran recesión, en lo más duro de la crisis económica. Creo que esto es muy significativo. Recomana surge como una respuesta cooperativa ante los despidos masivos en el ámbito del periodismo y de la prensa cultural y teatral. Actualmente está formada por más de 40 profesionales de la crítica en artes escénicas. Creo que es importante, es un panel bastante amplio. Y Recomana incluye sobre todo críticas teatrales, pero también entrevistas, recomendaciones, talleres de formación, los premios de la crítica que hacemos desde hace años y acompañamientos de público. Bueno, en la página web es donde ofrecemos críticas. Yo aquí creo que se puede decir orgullosamente que se cubre un amplio abanico de las artes escénicas. Yo personalmente estoy mucho más cerrado a la crítica del teatro de texto, al más tradicional, si queréis, y algo de lo que ahora llaman escena híbrida o teatro postdramático, pero en Recomana se cubre el teatro de texto, de sala, de calle, danza, circo, magia, es decir, el conjunto de las artes escénicas, y tenemos como dos vertientes: la crítica más veterana, que es la que llamamos propiamente Recomana, y la crítica joven de los menores de 30 años, que es la que se llama Nova Veu. Nova Veu en catalán es literalmente nueva voz, ¿no? Son esos críticos menores de 30 años. Junto a la web tenemos el podcast, donde están la crítica y las entrevistas. Y aquí creo que es importante señalar el apoyo que recibimos de medios de comunicación, de instituciones y festivales, porque es un apoyo absolutamente fundamental. Sin esto, evidentemente, no seguiría adelante. Podemos hacer el podcast en una radio profesional, en Radio Fabra. Recibimos apoyo del Institut del Teatre, que es el instituto donde se forman pues, los dramaturgos, directores, intérpretes en Barcelona, el Festival Grec, el Instituto de Cultura de Barcelona, el Instituto Catalán de Empresas Culturales. Quiere decir que hay una amplia red de apoyos institucionales y económicos sin la cual no podríamos subsistir. Celebramos también unos premios de la crítica que en este último formato llevan ya 26 ediciones, desde el 99. Tuvo nombres anteriores, lo digo porque si alguien traza la arqueología, en verdad había premios de la crítica anteriores bajo otros nombres. Hacemos talleres de formación para jóvenes periodistas culturales. Yo mismo he corregido reseñas de escolares de secundaria que después de ir al teatro comentan el espectáculo y les hacemos un poco de seguimiento y les damos consejos respecto a cómo podrían redactar sus críticas, y con esa idea de gamificar los procesos educativos, pues se hacen incluso concursos de críticas teatrales para ver cuáles habrían sido más logradas. Y en cuanto a redes sociales, pues bueno, utilizamos sobre todo X, Instagram y Facebook por este orden de importancia y de impacto para recomendar espectáculos y para difusión de todo tipo de actividades, incluidas las reseñas, que yo diría que es nuestra punta de lanza, nuestro punto fuerte. Para que os hagáis una idea brevemente de lo que pueden ser las dimensiones de este proyecto, digamos, de supervivientes, de este proyecto enormemente humilde y modesto. La web tiene un total de visitas desde enero de este año 2024 hasta el 25 de octubre de algo más de 300.000, con una media mensual entre 30 y 36.000, ¿de acuerdo? Ahora bien, aquí viene el gran pero. Nuestra tasa de rebote está en el 64%, es decir, 6 de cada 10 personas que entran en la web entran y no dan clic en nada más, lo cual es coherente con el siguiente dato: tiempo medio de visitas, medio minuto. Es decir, tenemos una cierta acepción de público, tenemos, si queréis, el clic de la curiosidad,
pero tenemos una baja retención de audiencia. Hay gente que se interesa por la web, pero todavía no hemos logrado atraer lo suficiente al público como para que se quede más tiempo. Obviamente, esta media de visitas de medio minuto incluye al lector que se queda a leer una crítica a fondo durante varios minutos y al lector que entra y quizá espantado por la interficie la abandona rápidamente a los pocos segundos. Entre los picos y los valles sale grosso modo esa media aritmética, pero yo creo que lo interesante es ver cómo empezamos a tener un volumen de visitas que no es desdeñable, pero tenemos esa mala tasa de rebote excesivamente alta. En cuanto al total de seguidores, estamos por los 14.000, en Twitter sobre todo es donde más tenemos, casi 8.000, Instagram está creciendo mucho últimamente, pero no llega a los 4.000, y Facebook claramente es la que está más de capa caída por debajo de los 3.000. Y para dimensionarlo un poco en el ámbito español, pensad que un diario como El País tiene casi 23 millones de lectores mensuales, ¿de acuerdo? Nosotros tenemos 30.000. Un medio como La Vanguardia, catalán, tiene 4 millones largos de lectores mensuales, nosotros estamos en esos 30.000. De manera que somos enanos al lado de gigantes, no dejamos de ser eso, pero creo que poco a poco se va ganando un público, se van haciendo progresos. Y sobre todo creo que es evidente que ninguno de los críticos que integramos Recomana habríamos podido alcanzar estas cifras, por modestos que sean, individualmente, en un proyecto individual, en un blog, en una web personal. También hacemos acompañamientos de público, los coloquios postfunción, que supongo que se hacen en tantísimos otros sitios, que es esa idea de que el público se encuentre con los artistas con la mediación de la crítica que trata de moderar e informar un coloquio respecto a la obra y la versión de la obra. Y junto a eso, me parece importante señalar, tenemos un proyecto piloto que se llama Cura Cultura, donde con la idea de que la cultura y el teatro tendría un valor terapéutico o curativo, tenemos la intención de llevar al teatro a colectivos tradicionalmente excluidos del teatro. Insisto, esto es un proyecto piloto, esto todavía no se ha llevado a cabo, con lo cual está en perspectiva, pero la idea es acercar al teatro a personas sin techo, pacientes con diagnóstico de salud mental, personas que viven solas, pacientes con Parkinson precoz y menores tutelados. De manera que es una casuística variada y compleja y es la pata social del proyecto. Ahora, balance que uno puede extraer de Recomana y de la experiencia de estos 11 años que llevamos de supervivencia. Para mí hay 3 puntos. El primero, que es el que a mí me señalaba muy especialmente Jordi Bordes cuando consultaba con él antes de venir aquí. Jordi me decía que lo fundamental es diversificar la actividad, es decir, reseñar no es suficiente. Nosotros nacemos con la voluntad de hacer crítica teatral, pero uno se da cuenta, casi como quien se cae del guindo, de que una buena parte del público, de la ayuda que podemos recibir, tiene que ver con actividades de formación, de nuevos periodistas culturales, de acompañamientos de público, en los coloquios postfunción o en las tareas más sociales. Quiero decir que la crítica puede ser punta de lanza, pero por sí sola tiene muy difícil la supervivencia. En segundo lugar, que es imperativo explorar nuevos formatos discursivos. Nosotros llevamos 2 años, desde 2022, haciendo reseña en podcast y seguimos en ello. Yo es el ámbito en el que estoy más activo ahora. Queremos ampliarlo a reseña de vídeo, es decir, queremos poder grabar, realizar en vídeo esos encuentros que tenemos en Radio Fabra, pero todavía es una idea futuro, todavía no está realizada. Y hay una tercera conclusión que es laboral, que es la de explorar nuevos formatos como el cooperativo. Aquí en Recomana se dice siempre, con una perspectiva, no sé si idealista, pero muy militante, que tendríamos que pasar de ser cooperativa pasar de ser ONG a ser cooperativa. ¿De acuerdo? Ahora mismo somos una ONG con vocación cooperativa. Somos un proyecto que se basa más en el entusiasmo y en el empuje romántico de esos críticos que quieren seguir haciendo su trabajo, pero a la que le faltaría dotarse de esa estructura legal del cooperativismo que probablemente nos haría más fuerte y nos haría más resistentes a las crisis económicas, con lo cual, bueno, esta es la perspectiva que tenemos, pero digamos es todavía un deseo, digamos, para el futuro. Bien. Dicho todo esto, las conclusiones básicas que yo extraigo de todo este recorrido temporal de la crítica teatral, básicamente son 3. La primera, volviendo a la hipótesis, es que yo creo que podemos hablar de ese ciclo de destrucción creativa de la crítica teatral desde finales del siglo XX y principios del XXI. Creo
que esa digitalización y esa precarización verdaderamente es inequívoco que está destruyendo la vieja crítica teatral en papel, pero creo que es innegable que está apuntando esos nuevos formatos tecnológicos, esos nuevos formatos laborales y esos nuevos formatos discursivos que están apuntando, que están germinando, que no están plenamente cristalizados, pero que empiezan a ser opciones posibles para sobrevivir. En segundo lugar, yo entiendo, a diferencia de otros de los críticos que he citado, Liz Perales u otros anteriores a ella, que el largo funeral posmoderno de la crítica teatral y de tantas otras cosas estaría tocando a su fin. Yo creo que es una página que tendríamos que estar pasando, que se está ya evidentemente pasando. Y en tercer lugar, creo que esa crítica de los buenos viejos tiempos es evidente que no volverá, y cuando uno mira las textualidades concretas tampoco tiene por qué volver. Y con esto no estoy diciendo que no tengamos nada que aprender, en absoluto, pero creo que no es reditable en un sentido literal y que en ese sentido tendríamos que matizar nuestra nostalgia con algo de esa perspectiva histórica más concreta y más textual. En cuanto a los límites de esta panorámica, como decía, a vista de pájaro, es evidente que me he centrado sobre todo en una crítica de teatro de texto, es decir, no he hablado de la crítica de teatro, de la crítica de danza, de circo, de magia, de teatro de calle, y lo digo muy insistentemente porque soy consciente, por mi entorno en Barcelona y en Cataluña, que son disciplinas de las artes escénicas que plantean casuísticas muy variadas que no necesariamente se engloban en lo que he dicho yo aquí. En segundo lugar, también es obvio que he hablado sobre todo de crítica generalista, mucho más que especializada. Me he centrado sobre todo en crítica en prensa, en redes sociales y en plataformas. Prácticamente no he hablado de la crítica académica, a pesar de que es el ámbito del que yo mismo vengo, pero creo que en la crítica generalista se verifica de una manera más clara la función social que podemos llegar a cumplir, el impacto cuantitativamente más amplio de la crítica teatral, por más que la especializada también tenga alguno. Es una mirada, la que os he planteado aquí, claramente europea y eurocéntrica. He hablado de Inglaterra, Francia, Alemania, de España, de Cataluña. Me he dejado fuera otros ámbitos que conozco peor. Y, evidentemente, la perspectiva es muy masculina, muy masculinizada y muy blanca. Es decir, es cierto que las historias del teatro y de la crítica teatral o de la crítica literaria de las que disponemos tienen este sesgo. Es difícil salir de ellos y encontrar otros ejemplos, el de Dorothy Parker, por ejemplo, en el Estados Unidos de los años 20 y 30, habría más, pero bueno, creo que es una de las asignaturas pendientes que nos queda. Y ya para concluir y como perspectiva, puntos que creo que tendríamos que seguir trabajando en un futuro. Para mí el primero, el que a mí personalmente más me obsesiona, es el de trazar una historia de la crítica teatral en particular, más allá de las historias del teatro o de la crítica literaria. Creo que la crítica literaria está bien historizada, creo que el teatro está razonablemente bien historizado, pero creo que nos falta una historización más completa y más exhaustiva de nuestra disciplina, que es la crítica teatral. Yo he tenido problemas para encontrar materiales que de una manera más o menos orgánica, global e integrada nos lancen una mirada sobre esa perspectiva del tiempo respecto a la actividad de la reseña teatral y muy especialmente en medios de comunicación. En segundo lugar, creo que tendríamos que trabajar y discutir sobre ese regreso de la ideología o de las ideologías, de lo que Lyotard llamaba los pequeños relatos frente a los metarrelatos que han caído, en la crítica teatral generalista. Insisto, en el ámbito académico creo que está trabajada, pero yo muchas veces echo en falta cuando vemos obras como Jauría, no sé si la habréis visto, conocéis, sobre las violaciones grupales, o el Prima Facie de Susie Miller, que también ha circulado bastante en los últimos años, una crítica feminista bien informada que sea capaz de poner en contexto y perspectiva ese tipo de espectáculo, o cuando vemos en España y en Madrid un musical como Malinche, una crítica informadamente postcolonial que sea capaz de entrar a un debate informado respecto a esa propuesta escénica. En relación con eso, creo que tenemos pendientes los debates sobre censura, autocensura, que hemos hablado estos días también, y posible cancelación en la crítica teatral, que muchas veces van anejos al debate ideológico, y creo que ahí hay bastantes discusiones pendientes.
la cuestión de la financiación de la crítica teatral, por prosaico y vulgar que suene, la independencia económica de la crítica para poder seguir adelante. ¿Qué hacemos con los patrocinios públicos y privados? ¿Hasta qué punto eso nos supone un conflicto de intereses? ¿Hasta qué punto las fórmulas cooperativas pueden ser el futuro de supervivencia? Yo lo creo así, yo estoy en una línea muy militantemente cooperativa, pero creo que es un debate abierto. También las tareas formativas en crítica teatral. Yo he hablado sobre todo en el ámbito secundario. En España y en Madrid ahora, en la Complutense, el Instituto de Teatro de Madrid está implantando un nuevo grado de teatrología que empieza este año, 24-25, y que creo que da esperanza en ese sentido, pero creo que se podría extender al conjunto de la educación. Ya desde la escuela primaria, cuando los escolares acuden a ver una función teatral, el mero hecho de que luego comenten en clase qué es lo que han visto es ya un principio de mirada crítica que creo que se puede y se debe trabajar. También en esta Semana Crítica me ha alegrado mucho de que se planteara la apertura de la crítica teatral en el diálogo con otras críticas culturales, crítica de cine, crítica musical. Yo envidio mucho a los críticos de cine por la mayor libertad que tienen a veces para hacer una crítica más dura y más descarnada. Creo que ahí nos tendríamos que plantear qué podemos aprender los críticos teatrales de esas otras críticas, como la de cine y la de música. Y por último, y con esto ya termino, el tema de la crítica teatral y la inteligencia artificial. Creo que aquí lo hemos apuntado en una mesa redonda, cómo podríamos lidiar con esa inteligencia artificial generativa y cognitiva. Yo personalmente tengo más dudas y más preguntas que certezas, pero creo que eso tendría que ser también una de las cuestiones fundamentales que abordáramos los próximos años. Y bueno, con todo esto creo que tenemos deberes por delante, creo que tenemos conversaciones pendientes, así que espero que sigamos hablando de todo esto y muchas gracias por vuestra paciencia. Muchas gracias, Gabriel. Sin duda alguna nos sirve muchísimo siempre, resulta luminoso pensar nuestro pasado para entender nuestro presente e imaginar futuros posibles. Vamos a abrir preguntas al público. Empezamos con Nati. Gracias, Gabriel, estuvo buenísimo. Pensaba un poco en los nuevos formatos que están surgiendo en este renacimiento, que me parece que está anclado sobre todo en una fuerza muy poderosa que es la identificación. Me parece que los influencers que mejor funcionan, la gente que tiene capacidad de llegar a las audiencias, es la gente, en Argentina, por ejemplo, es llamativo que la mujer que más, la cocinera más famosa es una cocinera que se jacta de no ser cocinera, por ejemplo, y tiene millones de seguidores, y la gente tiene la sensación de, bueno, si ella lo puede hacer, yo lo puedo hacer. Y con los críticos, el otro día en la mesa pensaba un poco algo parecido, ¿no? Como que hay algo de esa mirada con la que la gente se identifica, que es muy poderosa, y me parece que los críticos especializados en algún momento se divorciaron de la gente, hubo un divorcio ahí. Me pregunto si no tenemos que pensar, si no estaría bueno pensar en un tercer estadio donde de vuelta nos hermanemos un poco los críticos especializados, si se quiere, con el público, donde podamos tomar algo de esto que está sucediendo, esta identificación, esta mirada, si se quiere, plebeya, común. Pero sí sigamos apuntando. Decías vos recién que te parece que la crítica en papel está muriendo, digamos, que ya la podemos velar sin dudas, pero hay un montón de estudios que indican que lo que uno lee en papel se retiene mucho más, que hay otras operaciones en el cerebro que suceden ahí que no suceden cuando uno lee en pantalla o ve un reel. Y me da un poco de pena pensar que eso no lo vamos a recuperar. Quería preguntarte eso, si tenés algún pensamiento en torno a este tercer estadio de pronto donde podamos tomar algo de todo lo que nos está trayendo esta gente, estas nuevas voces, pero con los soportes que supimos conocer y conseguir. Totalmente, de hecho yo creo que esa es la apuesta, por lo menos es la que yo he intentado hacer, incluso en la práctica. Es decir, yo los años que he estado reseñando en Recomana intentaba un poco esa integración de una reseña más académica pero al mismo tiempo más generalista, intentar trazar el puente.
Y respecto a la conversación que tuvimos en la mesa redonda el otro día con los influencers, yo recuerdo que lo comentaba luego con Federico, creo que es interesante ver la frescura que puede traer consigo esa mirada que parece que reinventa la rueda y que en un primer momento te puede escandalizar, porque a poco que tengas perspectiva histórica, puedes decir cómo es posible que se esté redescubriendo el mundo de esta manera tan ingenua, cómo es posible que la cocinera con más seguidores sea la que se jacta de no saber cocinar, pero creo que muchas veces eso es un primer gesto de aproximación al profano, al público generalista, y una vez te acercas al público generalista bajando la guardia, no interponiendo una alta biblioteca entre el público y tú, no haciendo como el señor Dangel del crítico, ¿no? De yo estoy aquí y el público que me lea y aprenda. Cuando evitamos hacer, digamos, crear esa brecha entre la crítica especializada y el público, estamos trazando un nuevo puente que yo creo que es al que nos están ayudando esas nuevas figuras. O sea, la presencia de Baby Solís y de Magali aquí el otro día creo que da cuenta de eso. Es decir, ellas mismas pueden dialogar con nosotros, ellas mismas pueden traernos público, cabe la colaboración. Y yo creo que la apuesta, incluso si lo entendí bien el otro día, la apuesta de una revista como Funámbulos era la de esa integración, la de ese tercer lugar, la de ese puente. Con lo cual yo creo que lo podemos y lo debemos hacer. Ahora bien, en lo que se refiere al papel, estoy de acuerdo contigo totalmente, se retiene mucho mejor lo que se lee en papel que en formatos digitales. Ahora, hay una constatación que es de hecho, y es que el papel está muriendo por una pura cuestión económica. Los formatos digitales tienen mucha más presencia de público y yo desde luego creo que ya estamos dentro. Es decir, hace unos años podríamos hablar del papel versus lo digital. Ahora ya estamos dentro, con lo cual podríamos en el mejor de los casos pensar, y creo que esto también se planteó en la mesa redonda, cómo desde los formatos digitales puedes conseguir que alguien vuelva al libro, que alguien vuelva a leer, cómo el booktuber o el instagramer recomienda una lectura y acabamos volviendo a ese soporte material. Ahora, en lo que se refiere a la crítica, a la vieja crítica en papel, yo creo que si quiere seguir aportando algo de la perspectiva que tenía, tiene que intentarlo en el formato digital, inevitablemente. Pensando también en la charla que tendremos a continuación con Ana Rosas Mantecón y Javier Ibacache, en la que hablaremos sobre mediación, me gustaría que explicaras un poquito más a qué te refieres con este proceso o práctica de acompañamiento que tienen al público en Recomana. Sí, a ver, los acompañamientos de público, decía, son dos. El más convencional, de los coloquios postfunción, donde nosotros entendemos que el acompañamiento de público consiste en que el crítico, además de moderar el diálogo entre la sala, el público y los artistas, informe ese debate, es decir, que empiece con algunas preguntas a los artistas y sobre todo que empiece con algún tipo de contextualización, de puesta en perspectiva de la puesta en escena. Y ese es el primer acompañamiento de público que yo creo que es el más convencional, ¿no? La crítica que pretende ofrecer un contexto y un juicio de valor respecto a lo que se ha visto. Y en segundo lugar, están los acompañamientos de público ya a públicos más de nicho, a públicos específicos, que pueden ser los tradicionalmente excluidos. Y eso es un piloto que está por ver, pero eso es una tarea obviamente más social. Lo que pasa es que de esa tarea social yo creo que pueden surgir conclusiones que nos devuelvan al ámbito periodístico y al ámbito académico, que es qué nos pueden decir esas miradas para nosotros nuevas o para nosotros inusitadas respecto a nuestros acompañamientos habituales. Pero vamos, está esas dos facetas, la más habitual para el público, si quieres, frecuente, para el público asiduo, para el público experimentado y luego para esos nuevos públicos que se están intentando crear o desarrollar o integrar a través del teatro. Gracias. Me vino a la mente Sully Roney sobre su manifiesto La descolonización del inconsciente y que habla sobre las tensiones que el ser humano hoy en día está viviendo, pero tiene en particular un apartado que habla sobre el riesgo o la sensación de que la ignorancia se está apoderando de todo. O sea, es decir,
en el sentido de que está manipulando ideologías, inclusive puestos políticos, la academia, la salud, en fin. ¿Cómo se puede enfrentar o cómo puede entender la crítica hoy en día este fenómeno de las pulsiones, de las tensiones que está provocando ese tipo de situaciones y esta cuestión de esa sensación de que pareciera que la ignorancia se está apoderando fuertemente o cada vez más? Yo subrayaría el pareciera, porque creo que es indudable que los nuevos formatos digitales han producido lo que a veces se llama, no sé si bien o mal, una democratización del acceso a los contenidos, a la cultura, una masificación, si se quiere, porque sigue habiendo brechas digitales, brechas económicas, brechas educativas, todo eso está ahí. Y yo creo que en esa masificación del acceso a la cultura, y en este caso al teatro, a la crítica cultural, uno puede tener la sensación de que aumenta la ignorancia porque ha aumentado el volumen de público profano. Pero claro, yo eso no creo que sea necesariamente negativo. Es decir, el público especializado, el que vivía y vive en su Torre de Marfil, y yo mismo me puedo incluir en esa Torre de Marfil muchas veces, ¿no? el que se ha especializado en una cierta disciplina y vive rodeado de sus libros especializados, ese público existía y existe. Yo creo que la buena nueva es que ha aumentado el público general, ha aumentado el público profano. Eso puede tener como efecto de rebote la sensación de un aumento de la ignorancia, pero lo que significa es que tienes más gente implicada en la conversación que antes no es que no estuviera o que no fuera ignorante, si es que quieres llamar al profano ignorante, es que no tenía la ocasión de pronunciarse, no tenía la ocasión de dialogar. Con lo cual yo ahí empezaría por un diagnóstico un poco distinto. Y a partir de ahí yo tendría en cuenta que una buena parte de ese público que podemos llamar ignorante, que yo prefiero llamar profano, en el momento en que entra en la conversación y nos podría incluso molestar a veces porque hace un cierto ruido, porque chirría, porque puede decir cosas que a ti te parezcan mal informadas, en verdad ese público es la savia nueva que entra en un árbol que estaba ya un poco débil. Es decir, no seré yo quien se queje de que tengamos nuevos y más lectores por desinformados que vengan. Yo creo ahí que hay que tener una mirada más constructiva respecto a esas personas que, integrándose en la conversación, con más o menos información, están queriendo entrar a discutir sobre el teatro y lo que les parece bien o mal sobre el teatro, sobre las obras de arte. Baby Solís hablaba de las obras de arte contemporánea. A mí me resulta absolutamente increíble y esperanzador que haya tantas personas en una red social queriendo saber lo que opina alguien sobre el arte contemporáneo. Yo no habría apostado por eso en absoluto y me sorprende y me alegra enormemente haberme equivocado respecto a eso. Con lo cual, ese aumento de la ignorancia yo lo reformularía en términos de público profano y, en cualquier caso, también lo que me gustaría subrayar es que muchas veces ese aumento cuantitativo es puramente cuantitativo, es decir, ignorancia había antes, lo que pasa es que hoy tenemos unas herramientas tecnológicas que lo multiplican todo por mucho. Noticias falsas también había antes, solo que ahora tienen más capacidad de difusión, pero las noticias falsas no las ha inventado Internet. La ignorancia también estaba antes, tampoco la han inventado las redes sociales. Con lo cual yo ahí empezaría por negar la mayor, si quieres, por discrepar de que podamos hablar de un aumento de la ignorancia. Yo hablaría de un aumento de un público profano que se interesa por la cultura y por lo que hacemos, y por mi parte, bienvenido sea.